Pues sí que me gustaría hablar, ahora que hablamos de ciencia, también de tecnología un poco y de propiedad intelectual. En el congreso del que hemos hablado ya, de Tours, donde tuvimos el honor de que hicieras una ponencia, pues expusiste una idea, ¿no?, que sobre compartir archivos y sobre un grupo de jóvenes que te había ayudado te había mostrado las inmensas posibilidades de localizar algunas películas o descatalogadas o difíciles de localizar. Y bueno, yo me pregunto qué crees en cuanto a la jerarquía entre la propiedad intelectual y el derecho a la cultura, ¿no? ¿Cuál hay que poner encima, cuál hay que poner delante? Y si el acceso a la cultura debería ser libre y abierto para todo el mundo en estos tiempos. Cada uno de nosotros tiene una postura, ¿no? Yo como autor y como lector, sí estoy totalmente a favor del acceso libre y gratuito a toda la producción cultural y académica universal disponible, ¿no? Ahora acabo de descubrir un sitio que se llama LibGen, Library General, donde he bajado cerca de 3,000 libros de investigación de cine, porque cada libro cuesta como $50 y el envío es más caro, entonces compraba 3 o 4 al año, pero ahora tengo estos 3,000, entonces es fantástico, porque cuando doy un curso o cuando comparto tengo un intercambio académico con alguien, me dice, oiga, y tal cosa, ¿no? De repente llegan, por ejemplo, es muy divertido, llegan correos de gente que está haciendo una tesis doctoral hace poco fue donde, en Argelia, en África, una tesis doctoral en español, o el otro fue en Venezuela, pero en una universidad que se llama Zulia, que no sé dónde queda, etc. Me hacen alguna consulta, entonces doy una opinión y anexo 20 libros sobre el tema, ¿no? Eso es maravilloso, ¿no? Funciona en ese sentido mejor que el papel. Pero quisiera mostrarlo en la práctica, ya que me habían enviado alguna de esas preguntas antes. Sí preparé algo que creo que puede ser muy, muy interesante, ¿no? Porque precisamente en Francia, en un congreso dedicado a la metaficción, que podría ser un tema muy especializado, pues el organizador, que se llama Jean-Claude Villegas, ¿no?, es decir, que habla español y francés, es el director del programa de español de la Universidad de Bourgogne en Dijon, en Francia. Pues cuando terminé la conferencia de clausura con un modelo teórico para estudiar metaficción, en el 22 de junio de 2012, pues él dijo, quiero terminar este congreso yo tomé nota de lo que, después en el avión, de lo que dijo, ¿no? Dijo, les voy a decir cuál es el secreto del Auro. O sea, está hablando aquí de derechos de autor, ¿no? Pero lo convirtió como en un cuento. Y dice, voy a decir cuál es el secreto del Auro. El secreto del Auro es Tepito. Tepito es un barrio extremadamente pobre de la Ciudad de México, donde un extranjero puede correr muchos riesgos. Sí, es cierto, ¿no? Casi todos los días hay noticias aquí de Tepito. Bueno, Tepito es el secreto del Auro, que se ha hecho de todas las películas del mundo en copias ilegales en ese barrio. Claro, porque estas películas, es cierto, tengo 32,000 películas en DVD, que ya casi no hay DVD, pero es que ahí cuestan algo así como unos 10 centavos de dólar, ¿no? Porque si fueran originales, costarían como unos $25, como 250 veces más, si es que uno las encuentra. Si yo solamente hubiera comprado originales, no tendría 32,000, tendría como 30, ¿no? Bueno, Tepito es el secreto del Auro, que ha colgado todo lo que ha escrito para que esté disponible en su página personal sin costo para los usuarios. Bueno, ahora lo estoy poniendo en otros lugares, ¿no? Tepito es el futuro, porque en Internet podremos tener acceso a la producción cultural de todo el mundo en forma instantánea y sin ningún costo. Esto me parece que es realmente el futuro, ¿no? Y muy, muy importante. Dice, Tepito es lo que el Auro tiene en su cabeza y que le permite el acceso a todas las películas del mundo para construir sus modelos de análisis teórico. Esto es delicioso porque está articulando el acceso a estos materiales con el avance de las disciplinas, ¿no? O sea, claro, ¿cómo puede uno, o sea, cuando uno revisa una tesis doctoral que le llega, lo primero que uno hace no es ver la introducción, nada, sino irse a la bibliografía, o sea, ¿qué es lo que leyó este investigador, ¿no? Estamos todo el tiempo dialogando con el horizonte bibliográfico.
Pero si solamente tenemos acceso a una parte pequeña, pues eso limita la investigación. Y lo mismo en todas las actividades, ¿no? Tepito es el espacio que ha creado Laura en sus libros y sus ponencias, y en su sitio y en sus seminarios, donde se pueden intercambiar ideas de manera libre, ¿no? En realidad esta es una metáfora, está hablando de mí, pero en realidad está hablando del estado de la cuestión en el mundo, ¿no? Y termina diciendo, Tepito es el secreto de Lauro que explica cómo encuentra las cosas en el mundo y cómo les encuentra un lugar en sus taxonomías del universo. Es decir, que cuando tenemos acceso libre a toda la producción cultural y académica, por supuesto que eso beneficia absolutamente a todo el mundo, mucho más allá del espacio profesional en el que uno trabaja. O sea, a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, en este momento decía que una frontera, bueno, voy a hablar más adelante, pero una frontera de la investigación tiene que ver con investigación biológica que nos afecta a todos, ¿no? No me refiero a la vacuna y demás, sino cómo se conectan las millones de bacterias que tenemos en el intestino con todo lo que hacemos, ¿no? Y eso es un conocimiento que tiene que estar a disposición de cualquier persona, ¿no? Cómo nutrirse de una forma más saludable, cosas por el estilo, ¿no? O sea, ese conocimiento y cualquier conocimiento tendría que estar disponible de manera gratuita y completa para todos todo el tiempo, ¿no? Quizá la pandemia empieza a hacerlo. Que quizá lo que hay que decidir no es si ponemos delante la propiedad intelectual o el derecho a la cultura, sino definir qué es cultura para que tengamos acceso al cine que es cultura y a la literatura que es cultura, porque no todo el cine es cultura y no todo el cine es arte, ni toda la literatura es cultura. Quizá haya que definir eso y lo que es cultura que haya que ponerlo en libro. Pero yo no sé qué pensarán los creadores de una película o de un libro de este modelo Tepito, ¿no? Igual no están de acuerdo, igual no se pueden hacer igual con este modelo no se pueden hacer las películas. Es que, a ver, por ejemplo, yo soy profesor de análisis de cine y todos los días doy clase, ¿no? Y luego me invitan a darlo en otros países. Entonces, cuando doy análisis, pues proyecto las secuencias, porque uno está analizando, es como leer un fragmento, ¿no?, de una novela para poder hacer tu análisis. Pero si tuviera que pagar derechos, simplemente no podía hacer mi trabajo. No existiría. Venga a hablar de cine. Pues no, porque no tengo nada. Claro. O sea, y si no puedo proyectar. Solo me ha pasado una vez, pero no fue de cine. Estaba hablando de minificción con un colega de Puerto Rico y dije, bueno, pero no solo hay minificción literaria, ¿no? También voy a pasar un fragmento que dura como 20 segundos de unas cápsulas que hizo Televisa, que en México es el monopolio de televisión. Entonces hicieron materiales muy interesantes de ciencia y de escritores, ¿no? Es uno sobre quién es Borges y quién es Cortázar, cosas así, muy, muy bonitos. Entonces lo pasé, pero cuando se subió, Televisa de inmediato la máquina lo localizó y lo borró. Y entonces borró toda la entrevista, ¿no? Pero en cambio, todas las películas las estoy utilizando con fines académicos porque, bueno, no estoy haciendo ningún negocio, nadie cobra nada, al contrario, es mucho trabajo, ¿no? Y estás difundiendo, estás hablando más que bien de esas películas, ¿no? Le estás haciendo promoción gratuita. Y entonces eso está colgado y tiene fines académicos. Pues fíjate que yo creo que ahora con el tema de la pandemia, el modelo Tepito yo creo que está llegando más cada día, ¿eh? Porque si te pones a pensar ahora mismo, aunque las grandes productoras de cine se han resistido, al final han terminado colocando la mayoría de sus películas y estrenándolas en plataformas. Entonces, no sé yo si en algún momento vamos a terminar cayendo por ahí. Lauro, hay una pregunta que a mí me interesa mucho porque tiene que ver, yo te he escuchado en alguna que otra entrevista, o también creo que lo he leído, y te oigo hablar muchas veces sobre los nuevos modelos teóricos para la enseñanza, para el estudio de la ficción, nuevos modelos teóricos del estudio de la ficción. Y me da la impresión de que cuando te oigo hablar del tema, es como si vieras, yo creo entender que estás transmitiendo la idea de que ya los antiguos modelos teóricos ya no funcionan con el mundo de las redes, de Internet, la tecnología actual y demás. Tengo la impresión de que como que estás transmitiendo esa idea. Y yo digo, si es verdad lo que yo he intuido, ¿estás pensando en algún título o autor también? Y digamos,
tendríamos que pensar en otros modelos nuevos para poder aprender a escribir ficción. Bueno, cuando me planteaste la pregunta, yo pienso, por ejemplo, en el cine digital. Entonces, hay colegas que piensan que el cine nació con el formato digital, pero, por ejemplo, yo solamente veo una diferencia tecnológica, claro, muy ventajosa, por supuesto, pero no, yo creo que las estrategias narrativas son idénticas. Por ejemplo, el libro de análisis cinematográfico más atractivo y más usado, que es un libro de Marcel Martin, es un libro que se escribió en 1955 y hoy, en 2021, acaba de salir una nueva reimpresión porque se reedita todo el tiempo en español y ya pasaron más de 50 años. ¿Por qué? Porque el lenguaje cinematográfico estaba completamente desarrollado en los años 40. Es como la estructura de la lengua española o de la lengua francesa o lo que fuera. Claro, tienes neologismos y tienes modismos, etcétera, etcétera, y tienes nuevos términos para nuevas cosas, ¿no? Hablar de memes o lo que fuera, pero la lengua es la misma, ¿no? Y entonces eso ocurre con el lenguaje del cine y por supuesto ocurre con el lenguaje narrativo y con la lengua misma, ¿no? Entonces, yo creo que los modelos más generales son, o sea, algo para ser teórico tiene que ser universal. Y entonces funciona con cualquier cambio coyuntural, como pueden ser las tecnologías, ¿no? O sea, la necesidad que tenemos de contar historias y que nos cuenten historias es idéntica, ¿no? Y será muy probablemente idéntica dentro de 5,000 años, porque la especie no cambia tan rápido, ¿no? Tenemos la misma constitución neurológica y fisiológica, y entonces el tiempo lo experimentamos de la misma forma, ¿no? Bueno, el tiempo cronológico, el tiempo interior, el tiempo de la memoria, pero todo eso está en la literatura y creo que no cambia. Mi respuesta sería más bien que no. Yo aquí pensaría, por ejemplo, en este tema, pues yo pensaría precisamente en algunos de los libros más interesantes sobre el tema, ¿no? Que son precisamente trabajos como este, ¿no? Que me parece que este tipo de materiales no se añejan, ¿no? O sea, las hojas se pueden volver amarillas después de 50 años, pero los principios son los mismos, como lo que yo presenté aquí para analizar cine, o la experiencia del espectador de cine cuando está disfrutando una película. Se puede cambiar la portada. Aquí hay en esta colección también, es un mexicano que nunca publicó este libro aquí en México, sino que lo publicó allá en España. Y estos 500 tips siguen siendo completamente válidos, ¿no? Independientemente de si se escribe en papel o se está haciendo un meme o lo que fuera, ¿no? Todas las estrategias para analizar cine y literatura siguen funcionando, ¿no? Yo creo que eso no cambia. Creo que esa es la riqueza de la teoría. Es como, por ejemplo, ocurriría con... Lo tengo yo aquí. Claro. Es el mismo que acabas de sacar, fíjate. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Yo lo tengo firmado. Como, por ejemplo, cuando uno habla cuando pienso en teoría, es que la teoría es lo más práctico que hay, ¿no? Las instrucciones para hacer cosas. Entonces, cuando uno tiene un auto, puede ser un auto del 2021 que uno enciende apretando un botón en lugar de dar vuelta a una llave. Pero el mecanismo es el mismo, ¿no? Y cuando se descompone y uno va con el mecánico sigue usando las mismas pinzas, ¿no? Y el desatornillador, porque los mecanismos son básicamente los mismos, ¿no? Con los mecanismos y con un tipo de estructura, ya que hablamos de estructura, tenemos un conflicto, Héctor y yo, sobre el héroe de las 1000 caras y Campbell, porque Campbell lo popularizó él en todo caso, esa estructura, aunque ya existía. Y es que ese camino del héroe, ¿no? Todas las historias son un camino del héroe con unas etapas definidas. Y a mí, yo cuando vi esa teorización me pareció interesante, pero Héctor me dice, eso es una mamarrachada. Bueno, él está aquí para luego ponerle el adjetivo que quiera, ¿no? Pero dice, eso es una mamarrachada. Tú no puedes estar escribiendo un relato
y estás pensando en las etapas del viaje del héroe, porque si no, no escribes el libro. Así que, bueno, que defina a Héctor, que está aquí presente para defender su idea, y qué opina usted sobre esta estructura, sobre escribir pensando en la estructura y sobre el camino del héroe en concreto. Bueno, yo personalmente, como no escribo novela, nunca me planteo la pregunta. ¿Novela o cuento? ¿Novela, cuento o relato corto? También puede seguir esa estructura. Sí, pero bueno, a ver, Vogler se apoyó en Campbell. Campbell simplemente era un antropólogo comparatista, comparó docenas de culturas y encontró descubrió que había una similitud, ¿no? El monomito este. Funciona, y lo encontró Vogler en cientos de películas, pero no cualquier película, son películas donde hay un héroe. Entonces, ¿cuáles películas tienen un héroe? Pues solo ciertas películas, por ejemplo, películas para adolescentes, etcétera, etcétera. Pero todo el resto del cine y todo el resto de las formas de narración que no son, no sé, que no es Harry Potter o no es El Hombre de los Anillos, todo lo demás no tiene nada que ver con Campbell ni con Vogler, ¿no? Que puede ser algo así como el 95% del cine, ¿no? En mi caso, sobre todo lo que me pasa es que yo siempre pongo el ejemplo de mi propio camino, ¿no? En el momento de que yo empecé o decidí que podía empezar un camino en el mundo de la ficción, y claro, me encontré con muchos libros que eran el arte de la novela, la escritura de la novela, la estructura de la novela, y después cuando me ponía a leerlos me daba cuenta que no aprendía a escribir, no me enseñaban cómo utilizar una estructura X, o no me enseñaban cómo podía utilizar para ralentizar un texto, cómo caracterizar un personaje. Entonces, están bien cuando ya tienes un camino avanzado, cuando ya tú puedes, digamos, pensar o reestructurar tu propia literatura, entonces tú puedes avanzar sobre esos libros teóricos para ver de alguna forma si estás de acuerdo con ellos o no, si te pueden ayudar en un momento determinado para cualquier cosa que tú normalmente no tienes prevista dentro de tu propia estructura. Pero claro, son excesivamente teóricos. Y muchas veces uno dice, bueno, a lo mejor X cantidad de libros escritos pueden caber en esa teoría, pero otra X cantidad no. Y uno cuando escribe está pensando en algo que lo emocionó, que lo rechazó, que le provocó no sé, un rechazo, y no está pensando en una teoría de que si el arte de la novela. No puede, no es imposible. Pero sin embargo tienes la estructura de cómo se caracteriza el personaje, si tienes no sé, dónde está el punto principal, la escena, dónde está eso es un poco por lo que me pasa con ese tipo de libros. Son útiles para cuando ya tienes un camino avanzado, pero si quieres aprender a escribir, no te van a servir de mucho. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Por eso creo que hay que hacer una diferencia muy grande entre las poéticas de la creación, que son apasionantes para alguien que está escribiendo, y también para cualquier persona, ¿no? Que son, por ejemplo, las que están en las teorías del cuento, pero eso es muy diferente de la teoría del cuento. Estas no son textos teóricos, ¿no? Por cierto, cuando yo llegué con el proyecto para publicar esto de las teorías del cuento, por eso se llama así, llegué con 5 tomos de teorías, no de escritores y de cuentistas, sino de los teóricos, que además nadie conoce, ¿no? El más grande, por ejemplo, Charles May, que tiene 11 tomos de una enciclopedia de cuento. Por supuesto, nadie lo conoce porque no es un cuentista, es un académico, ¿no? Entonces, así como todos los otros, ¿no? Mary Rosenberger, teóricos que nadie conoce porque tienen sus teorías de cuento. Entonces, yo he estado trabajando en la historia de la teoría del cuento, pero ese es un campo completamente diferente, como tú bien dices, ¿no? A lo que necesita un escritor, que lo que necesita es conocer, sobre todo, lo que más le sirve es conocer las experiencias de otros cuentistas, ¿no? Cómo se han planteado el problema de la escritura, cómo lo resolvieron en ese momento. Incluso cuando lo cuentan, es muy probable que estén inventando cosas y está muy bien, o sea, porque es un trabajo de creación y de imaginación y no es una receta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este campo de la creación, ¿no? Que son las poéticas y del cine también, ¿no? Las declaraciones de los directores y todo lo demás, que es un campo muy diferente de tener modelos para estudiar textos ya escritos, ¿no? Y novelas ya escritas y películas que te interesa entender, ¿no?
Entonces sí son campos, otra vez, este es el campo analítico, el de la creación, y este es el campo continental de la teoría. Realmente sí son incompatibles, ¿no? O sea, a veces Carlos, tratar de cruzar la frontera, pero los pasaportes claro. son muy difíciles. Sí que es Sí, verdad, Carlos. hay un relato del que has hablado mucho y del que has compilado una obra muy curiosa sobre el dinosaurio de Augusto Monterroso, y me da la sensación que precisamente ahí sí que hay puentes, ¿no? Entre lo que se ha escrito, que es un muy corto, y todo lo que se ha generado alrededor, ¿no? Me da la sensación de que el poder evocador de este relato, de este cuentito del dinosaurio, cuentito por la extensión, no por otra cosa, es su poder evocador, y bueno, que da poco espacio, hay tanto que no está dicho, ¿no? Que quizá la gente se ha puesto a ver qué puede querer decir, y se ha creado ahí un universo en torno a este relato, que quizá es más, todo lo que se pueda decir sobre este relato es más sociológico que literario, ¿no? De alguna manera que todo el mundo se ha puesto a comentar, y hay una interrelación, un intertexto, y no. Cuéntanos quizá por qué es tan importante este cuento, o todo lo que ha generado alrededor. Bueno, no creo que se repita este caso, ¿no? Es un caso, sí, muy interesante, único en la historia de la literatura o de cualquier producto, ¿no? Se reunieron varias condiciones, ¿no? Creo que nadie ha estudiado por qué se dio el fenómeno del dinosaurio. Porque el dinosaurio se publicó originalmente en un libro de 1959, que tengo aquí el original, que es un libro así gris, o sea que no tiene ningún... Y en medio del libro de cuentos está la falsa, ¿no? Que anuncia el título, y en la siguiente página está esta línea, ¿no? Pasaron más de 30 años, o sea, eso fue en 59. Como a fines del 89, 30 años después, hubo un investigador ecuatoriano que al escribir un libro sobre la obra de Monterroso, le dedicó a este dinosaurio como una página y media. Entonces eso empezó a llamar la atención, ¿no? Y entonces le pedían que empezara a hablar de, o sea, ¿por qué hay tantas cosas acerca de este texto? Entonces se empezó a crear como una especie de, hubo como un boom, así como una explosión, ¿no? Un mito. Y entonces empezaron a escribirse, por supuesto, como secuelas, comentarios. Y claro, hay un momento en que los mismos escritores ya están hartos de estar hablando de dinosaurio, porque uno toma un libro de textos breves y ve el índice y hay 3 o 4 dinosaurios, ¿no? Y entonces en el Congreso Internacional de Minificción, eso fue hace tiempo, con el año 2000, dijeron, bueno, hay que matar al dinosaurio. Entonces es un nuevo género literario que yo los llamo los dinocidios, ¿no? Y en la nueva edición una sección de dinocidios, pero sí, a ver, voy a mostrar, si alguien no sabe de qué estamos hablando, es un fenómeno muy curioso, ¿no? Es este libro. No tardaremos en leerlo mucho, el relato. Claro, porque salió primero una edición en Alfaguara en el año 2001, pero como era una coedición con mi universidad, entonces las universidades, como sabemos, no distribuyen los libros, entonces el libro se murió ahí. Pero eso fue en 2001, esto fue hace como 2 o 3 años, ya el volumen. Alfaguara no quiso publicar los ensayos y los estudios sobre el dinosaurio. Dijo, eso es muy académico. Pero por supuesto, un análisis de 15 páginas del dinosaurio necesariamente es irónico, ¿no? Es lúdico. Entonces, aquí en esta versión hay muchos otros materiales, ¿no? Hay dibujos, hay cuentos. Por ejemplo, hay en el libro de Vargas Llosa que se llama Cartas a un joven novelista, ¿no? De lo que hablaba hace un momento. Excelente libro. Carta número 4, si te acuerdas, y la carta número 5, una trata sobre la economía literaria y el otro sobre la imaginación. Entonces, en el de la economía compara el dinosaurio con la guerra de la paz y termina concluyendo que el dinosaurio, por supuesto, es más económico. Y en la carta número 5 habla de la imaginación y entonces lo compara con Ana Karenina, y también concluye al final, los últimos párrafos, que la imaginación está más presente en el dinosaurio porque el lector tiene que imaginar todo, ¿no? En cambio, en la otra no tienes que imaginar nada porque todo está escrito, ¿no? Pero este es
texto interesante porque Vargas Llosa no está bromeando, ¿no? Lo está diciendo en serio. Y como eso hay otros trabajos similares, ¿no? Entonces reuní todos estos materiales, unos son como muy serios, otros son más como juego, pero no creo que se repita este fenómeno, esto que llama la sociología del dinosaurio. Entonces, bueno, por eso como los fui reuniendo y además me iban llegando materiales, ¿no? Así, usted está en el universo de la investigación jurásica. Estas 350 variantes del dinosaurio, ¿no? Así como, vaya. Wow. Y entonces lo que yo hice, como la edición original la llamé una edición anotada, de lo que hablan. Entonces, pues yo mismo en el libro incluí una lectura anotada, o sea, fui haciendo notas para cada una de las 7 palabras, claro, porque es que cada tiene 7 palabras. Gramaticalmente tiene consecuencias, ¿no? Empezar con un artículo definido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se pueden hacer, o sea, es como una mancha de Rorschach, ¿no? Donde por ejemplo, yo que hago análisis, pues hago una lectura de cada palabra, filológica de cada palabra, ¿no? Pero claro, un cuentista, pues escribe descubrí un cuento de Horacio Quiroga, que nació mucho antes de que naciera Monterroso, y en 1912 escribió un cuento como de 30 páginas de un personaje que está un personaje imaginario que está conviviendo con la época de los dinosaurios, está cazándolos, se queda dormido y en la última línea dice, cuando despertó el dinosaurio estaba todavía esperándolo, ¿no? Y eso 50 años antes de que Monterroso escribiera su texto. Pero ya el editor ya no lo quiso publicar, dijo, bueno, ya es que están demasiado, ¿no? O sea, meter a que finalmente ya estaba escrito, porque es que el cuento del dinosaurio es cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí y se acabó. ya no hay más. Eso realmente ya estaba escrito en Quiroga, sí. Luego pulió, Monterroso pulió hasta el extremo. Sí. Fíjate, no conocía este cuento de Quiroga, lo voy a buscar porque me interesa mucho ese cuento, me interesa mucho. Y Lauro, ¿qué consejo práctico podrías darle a un escritor que comienza a escribir? Sobre todo porque estoy pensando en los que nos pueden estar viendo en este canal. Bueno, yo no soy cuentista, ni doy consejos ni nada, pero por lo que he leído, me parece que es muy importante que un escritor encuentre su propia voz y que le explore de manera sistemática. Creo que de eso se trata. Perfecto. ¿Y cine? ¿A quien quiera hacer cine también? Bueno, lo más difícil para hacer una película es encontrar un productor, ¿no? El cine es caro. Tener un buen equipo, ¿no? De trabajo. Y con eso es muy probable que la película funcione. Y para los lectores, porque si tenemos en cuenta la cantidad absolutamente gigantesca que hay de propuestas literarias, impresas, internet, que internet es a la vez un sumidero enorme donde hay de todo y malo, y también es un filón gigantesco enorme de talento. ¿Qué criterio usa usted para escoger lecturas cuando quiere salirse del camino de los clásicos y de los autores consagrados? Bueno, lo que me estás preguntando a mí, yo no leo literatura, yo leo teoría literaria, ¿no? Que me parece un género de la ficción y de la imaginación pues mucho más interesante. Bueno, soy un bicho raro. Bueno, es un consejo. Hay que leer modelos. Es algo aparte también. Y, Lauro, y otra cosa, ya que has hablado tanto en función de las variantes del dinosaurio, y veo que tienes bastante información reciente sobre la literatura hispanoamericana, ¿crees que es posible que se pueda dar algo como el boom latinoamericano en algún momento actual, digamos, o en el futuro? ¿Algo como el boom se podría dar de nuevo en América? Yo creo que está ocurriendo algo similar y que tiene mayor importancia que el boom de los 60, porque el boom fue un boom económico, o sea, el boom fue comercial, o sea, el boom significó el boom se refiere a una explosión de las ventas de la novela hispanoamericana, ¿no? El boom es un fenómeno comercial y, pues claro, con literatura, ¿no? Literatura muy valiosa, por supuesto, pero digamos que
incluye varios premios Nobel, ¿no? García Márquez y Vargas Llosa, etcétera. Todo este universo fue muy mediático. Las relaciones, por ejemplo, entre todos estos escritores y entre sus editores y con sus representantes legales, todo eso son interesantes en sí mismos, ¿no? Seguramente habrá muchas, en algún momento, películas y series de televisión, porque ahorita todavía está muy reciente, ¿no? Pero es un universo narrativo muy interesante. Pero en el campo estrictamente literario, está ocurriendo algo que no tiene este efecto comercial, pero sí tiene efectos literarios importantes para la historia de la literatura, y está ocurriendo desde hace unos 20 años, y está creciendo cada vez más, ¿no? Me refiero al surgimiento de la minificción, porque es un género literario nuevo que implota, ¿no? Incluye a todos los otros géneros, y lo hace de manera lúdica, y es muy interesante que este género se está produciendo sobre todo en español, si no es que exclusivamente en español. Por ejemplo, en este momento hay más de 50 libros de teoría y de análisis de la minificción, y todos están escritos en español. Y los pocos libros que se han escrito en otra lengua sobre este género tratan siempre sobre autores hispanoamericanos, ¿no? Entonces, son antologías de autores hispanoamericanos o que escriben en español, ¿no? Y se están dando los fenómenos que uno esperaría. Por ejemplo, en España se hacen congresos sobre lo que llaman microrrelato, que son solo textos narrativos, ¿no? No les gusta lo que no es narrativo, y no invitan a ningún investigador ni autor hispanoamericano, ¿no? Como que ellos son los dueños de todo eso, ¿no? Y hacer esta sociología de lo que está ocurriendo, ¿no? Pero bueno, entonces, este y digo que es un género nuevo, porque aunque siempre ha habido textos muy breves, ¿no? Por ejemplo, en todas las tradiciones religiosas, ¿no? Y filosóficas, la tradición de las parábolas de los sufis, o las parábolas bíblicas, etcétera, etcétera, los sonetos, ¿no? El siglo de oro, el haiku, que es como una traducción, ¿no? de otra lengua, etcétera, etcétera. Todas estas formas literarias muy breves siempre han existido, ¿no? Y son muy importantes. Pero nunca se había tomado conciencia de la existencia como de un género nuevo. En 1917, en México, bueno, y en muchos otros países en casi el mismo tiempo, aquí, por ejemplo, se publicó un libro de Julio Torri que se llama Ensayos y Poemas, como si el autor no supiera ubicarlo en un género o en otro. Y esos textos, igual que los de Reynoso y los de Arriola, esos tres autores, los mismos textos de esos autores aparecen en antologías de ensayo, y luego uno encuentra el mismo texto en la antología de poesía, y lo encuentra en una antología de cuento. Entonces, si uno no sabe ubicarlo en un solo género, eso es la minificción, ¿no? Y son textos que tienden a ser, además de híbridos genéricamente, son lúdicos, son muy divertidos, son intertextuales. O sea, no cualquier cosa breve es literaria, ¿no? Sino que debe tener una carga. Por ejemplo, si en una línea se aparece la palabra Alicia, no es inocente, ¿no? Ya sabemos qué tipo de Alicia hay y qué implica en términos de lo que se está diciendo en esa línea, etcétera, etcétera. O sea, es más importante lo que no se dice que lo que está en el texto, lo cual es muy literario, y tiene una serie de características, pero lo que es un género nuevo es el hecho de que se están hibridizando géneros no literarios muy breves, ¿no? Por ejemplo, un saludo, un epitafio, un brindis, un anuncio de periódico, etcétera, etcétera, ¿no? Una despedida y demás. O sea, todos estos son géneros que no son literarios y son siempre muy breves. Y entonces, lo que se está haciendo desde hace varias décadas en español y de forma muy, muy imaginativa es tomar estos géneros no literarios y convertirlos y literaturizarlos, ¿no? Y convertirlos en materiales lúdicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una receta para que fracase un matrimonio, por ejemplo, que son algo que les pongo, etcétera. O sea, se toma un género que ya existe y se le da un carácter totalmente distinto, ¿no? Irónico, lúdico, híbrido, intertextual, ¿no? Entonces, todos estos son rasgos, ¿no? De la elipsis, ¿no? De rasgos de la literatura, que a diferencia de un chiste solo funciona una vez, ¿no? Pero un texto literario que puede ser irónico merece ser leído y releído muchas veces, y en cada lectura hay nuevos sentidos, ¿no? Entonces, en lugar de que como un chiste se agota y si uno lo vuelve a contar es cada vez peor, aquí cada vez que uno lo releva, el texto va creciendo, ¿no? En sentido.
Entonces, todos estos rasgos hacen pensar en un nuevo género, básicamente en español, con una teoría literaria por primera vez en español, aunque todavía no se traduce a otras lenguas, tesis doctorales, congresos internacionales, antologías canónicas, incluso hay pues concursos que son interesantes porque llegaron 75,000 textos, ¿no? Pero claro, al final solo había 50 o 60 que tenían algún carácter literario, ¿no? O sea, casi nada. Y entonces para ver cuál es el más o menos interesante, etc. Entonces, todos estos fenómenos acerca de la minificción, pues yo diría que es un boom silencioso, ¿no? Paradójicamente, un boom que ocurre en las bibliotecas, ¿no? En este momento, pero que en algún momento va a salir de ahí. Es decir, que cuando, por ejemplo, no solamente haya que estudiar obligatoriamente en los cursos de literatura, estudiar la historia de la novela, la historia del cuento, de la teoría de la poesía, sino también la minificción que los engloba a todos y que los hace más accesibles, ¿no? Más interesantes para cualquier lector, ¿no? Que cruzan estos puentes entre un campo muy especializado, el de la literatura, y el campo de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, esto está ocurriendo. Por ejemplo, precisamente en España, yo dirigí una revista durante 15 años sobre este género, pero mucho trabajo, entonces la dejé. Pero desde hace 5 años hay una revista dedicada al género en España, que se llama Microtextualidades, y ayer leí un artículo que se publicó ahí sobre cómo de una investigadora de fotografía. Entonces encuentra en la teoría de la fotografía, una serie de características de la comunicación fotográfica que coinciden con la comunicación de la minificción literaria, ¿no? Entonces, ya en el último encuentro que hubo en Suiza, antes de la pandemia, ya había ponencias sobre la minificción musical, ¿no? ¿Se acuerdan de las bagatelas, los minuetos y todo eso, ¿no? Pero también están las improvisaciones de jazz, etc. Entonces hay minificción fuera de la literatura, ¿no? En cine, nanometrajes, los spots, los trailers muy breves, etc. Entonces, la brevedad, por supuesto, es parte de la cultura contemporánea. Entonces, se puede, ¿no? Sí, cierto. Y entonces este es un género estratégico, por decirlo así, ¿no? Creo que está ocurriendo, como decía, el epicentro, si no es que todo el movimiento está ocurriendo en lengua española. Entonces esto es una explosión, pero no comercial, ¿no? No de ventas. Es un boom estrictamente literario, pero que poco a poco va a ir llegando al resto de la academia y al resto incluso en la vida cotidiana, ¿no? Y a otras disciplinas. Lauro, y con tanta vida dedicada a la investigación, ¿te queda tiempo para alguna otra cosa, para alguna otra pasión? Sí, bueno, son varias, ¿no? Pero me gustaría mencionar aquí, por último, algo que he estado encontrando recientemente en la investigación, que no tiene, claro, nada que ver con la literatura, que es el hecho de que lo que se llama el microbioma, que son todos los trillones de microorganismos que están en el intestino, que es muy grande, muy, muy largo, determinan todo lo que ocurre en nuestra propia vida cotidiana. O sea, determinan la salud, determinan el estado de ánimo, determinan, por ejemplo, la elección que hacemos de pareja, determinan lo que nos gusta o no nos gusta para comer, el sistema inmunológico, que claro, en la pandemia es cosa de vida o muerte, ¿no? Es muy, muy serio. Determina nuestro ritmo de vigilia y de sueño, ¿no? De lo que dependen muchas cosas. O sea, casi todo, incluso yo diría que casi hasta la vocación profesional, ¿no? Todo, y no lo estamos, fíjate, todos estos millones de bacterias que determinan cómo funciona el cerebro y lo demás, solamente se ha estudiado menos del 2% de estos materiales, ¿no? Entonces es un campo que está creciendo recientemente en todo el mundo y entonces va a cambiar en el futuro. O sea, imagina una sociedad en unas décadas en el futuro en el que
actualmente la medicina lo que hace es que, excepto cuando te rompes una pierna o algo así muy, muy dramático, ¿no? Pero para las enfermedades crónicas, bueno, estoy hablando de medicina, no de literatura, pero es que es muy No, interesante. no, está bien, está bien. Porque a todos nos toca eso, ¿no? O sea, sobre todo cuando ya no tenemos más de 20 o 25 años. Y entonces, las enfermedades crónicas dependen de esto mismo. Entonces, imagínate un momento en el que, por ejemplo, lo que están empezando a hacer es que están haciendo cápsulas de materia fecal de alguien muy saludable, se lo dan a alguien que tiene, por ejemplo, depresión, y entonces cambia completamente, ¿no? Cambia el sistema inmunológico, el estado de ánimo, la forma de alimentación, por ejemplo, desaparecer la panza, cosas así. Y entonces, imagina una ciudad en la que actualmente los médicos te recetan medicinas que no curan, sino que quitan los síntomas, ¿no? Es como si uno fuera con su auto descompuesto y el mecánico, en lugar de arreglar el auto, tapa el foco rojo, ¿no? Eso no resuelve el problema. Entonces, un sistema en el que sí se fuera la raíz, que está en la zona intestinal, cambiar esa flora que tiene algún problema y, y entonces hasta desaparecer todas las enfermedades crónicas, todas, incluyendo las epidemias y todo eso, ¿no? Y entonces, y cosas como cáncer, como artrosis, ¿no? Etcétera, etcétera. Y entonces la medicina tendría otro sentido, ¿no? Es una medicina preventiva, o sea, los cambios, incluso neutralizar la misma muerte, ¿no? Parar, o sea, frenarla, ¿no? Pero, es decir, vivir saludable, como si uno tuviera 20 años, pero resulta que tiene 120, ¿no? Todo esto ni siquiera lo podemos imaginar, pero ya se está Claro. empezando a investigar, ¿no? Entonces eso creo que es apasionante, tal vez no nos toque, igual que, pero mientras tanto podemos estudiar la teoría del cuento. Muy bien, muy bien. Sí, yo he escuchado algo sobre lo que me has dicho porque yo sigo algún podcast sobre ciencia y no es la primera vez que escucho algo sobre el tema de la microbiota y también sobre el tema de la posibilidad de que se pueda eliminar las causas de la muerte. A mí para mí me parece ciencia ficción, pero lo he escuchado por gente seria, científicos serios que tienen MITs en no sé dónde, entonces a mí me desconcierta, ¿no? Que se pueda hablar en esos términos por un tipo que sabe de un científico que tiene un doctorado en no sé qué universidad de Estados Unidos y que está hablando sobre el final de la muerte. A mí me parece ciencia ficción. Pero sí, hablemos del cuento, mientras tanto. Bueno, por mi parte, no sé, Carlos, si te queda algo que quieras. No, ya hemos hablado del final de la muerte, yo creo que ya está todo dicho. ¿Qué vas a añadir a eso? Nada. No. Bueno, pues nada, de verdad, Lauro, mira, un placer. Muchas gracias por haber aceptado otra vez, nuevamente te lo digo, porque para nosotros es realmente un honor tenerte por aquí, una persona de tu categoría y con tu nivel de conocimientos y que puede ayudar muchísimo para que la gente los quienes, sobre todo los nuevos, los amateurs que comienzan en el mundo de la ficción y de la literatura y del cine, puedan tener alguna obra a la cual referirse en un momento determinado para poder aprender algo más sobre el mundo de la creación. Así que muchas gracias, de verdad. No, agradezco mucho la invitación, espero que haya sido interesante. Tal vez en algún momento podríamos organizar algo, conversar sobre cine y sobre cómo es que uno hace el análisis, porque eso sirve también para entender la literatura. Y la diferencia es que aquí, cuando uno estudia cine, en un curso puedes proyectar fragmentos breves de 1 minuto, cosas así, y entonces puedes Sí, viendo ahí lo que puede parecer muy abstracto, ¿no? Muy teórico, y resulta muy, claro. sí, eso creo que es muy interesante.